El manga comienza presentándonos a nuestra protagonista tirada en la nieve y al borde de la muerte. Esta pobre waifu, la verdad que ya estaba resignada, a ella no le quedaba nada por lo que luchar, su familia había fallecido, sus amigos cercanos también, fue exiliada, y bueno, ella ahí en medio de la nieve aceptó que había llegado el momento de colgar los tenis. Sin embargo, justo en eso vemos aparecer a un moreno que la verdad no estaba para nada de acuerdo con dejar morir a la prota. Él consideró que la prota, como una antigua emperatriz, la waifu no merecía morir de esa forma en medio de la fría nieve. Por eso decidió cargarla y como él sabe que nadie más la quiere, el morenazo de ojos rojos decidió que a partir de ese momento la prota será suya. Que para entender un poco mejor la historia de la prota, el manga nos retrocede 3 meses al pasado. En eso conoceremos al emperador de la historia, conjuntamente con su amante. Esta amante le estaba sugiriendo al emperador que había que deshacerse de la emperatriz, es decir de la prota, para que él pudiera tener el poder absoluto del reino. Y aunque el emperador estaba haciendo la misma cara que yo cuando me aguanto las ganas de ir al baño, parece que al final la idea de deshacerse de su esposa le estaba haciendo sentido. Pues la emperatriz solía tener más poder que él, ella como la heredera al trono era quien en realidad asumía la mayor parte del poder, en tanto él, como esposo de la emperatriz simplemente se veía relegado en cuanto a lo que podía hacer con relación a su puesto, por eso su amante le aconsejaba de que lo mejor era deshacerse de la emperatriz, para que de esa forma fuera él quien mande en el reino. El detalle con esto es que si la prota desaparece, igual quedaría por allí el hermano de la prota, quien de seguro tomaría el trono. De allí que la amante perversa le había propuesto al emperador lo siguiente, que ella se encargaría de seducir al hermano, y que el plan era descubrirlo, culparlo de adulterio. Con esto la prota buscaría defender la inocencia de su hermano, y bueno, como ella probará que lo del adulterio fue real, ambos quedarán manchados éticamente en el reino. Todo lo cual lo dejaría al emperador como el único digno de asumir el trono. O sea, esta amante es muy maquiavélica. Ella solita se ideó el plan para incriminar a la prota y a su hermano con tal de despejarle el camino a su amante. Sin embargo, la waifu dice que no todo el plan que le está dando al emperador no es gratis, ella como pago quiere que la prota sea asesinada, la muy perversa quiere quedarse con los brazos desmembrados de la emperatriz, y aniquilar a todas las personas que le sean fieles a la waifu. Que por si no les queda claro, la amante es re mala, le voy a decir Fabiola porque de niño una mujer llamada Fabiola me hacía bullying. Que en un cambio de escena pero en la misma escala temporal, vamos a ver a la prota, de lo más tranquila caminando por el palacio imperial, sin imaginarse lo que están tramando en su contra. En eso además nos enteramos que la prota era una emperatriz muy querida, ella solía ser muy correcta en su desempeño, solía hacer obras de caridad con los enfermos, y bueno, en general era muy respetada y apreciada por las personas del reino, a pesar de que la prota cojeaba de una pierna, si así como escucharon. La prota solía utilizar un bastón porque tenía una pierna un poquito más pequeña que la otra, pero como la waifu era muy buena persona, nadie se atrevió a señalarla por eso. El único que le tenía cierta rabia a la prota, era, irónicamente, su esposo el emperador envidioso. Que muchos dirán que para eso no se hubiese casado la prota con alguien que no la quiere, pero bueno, la realidad es que en principio se querían pero ya saben cómo es. Luego de que pasan mucho tiempo como esposos, se aburren, y comienzan los problemas. Así es como poco tiempo después vemos a la prota un poco triste, porque el plan de la amante de su esposo ya estaba dando frutos. De hecho a la prota ya le habían metido a su hermano preso, le habían matado a casi todos sus aliados cercanos, ahora la única mujer de confianza con la que podía contar era su criada, y bueno, esta criada miraba a la prota con cierta tristeza, ya que sabe que a la prota le ha tocado duro últimamente. Así que le expresa que puede contar con ella hasta el final, que ella no se va a dejar intimidar por sus enemigos, así que no la piensa abandonar. Pero bueno, la verdad es que la prota sabe que la situación es precaria, que sus enemigos están venciendo, y que lo mejor para su criada es que la deje sola, ya que su vida está en riesgo. Pero la criada firmemente expresa que ella prefiere morir al lado de la prota, antes que abandonarla y quedar como una cobarde. Que bueno, como la prota sabe que su criada no la abandonará, decidió que haría algo para no ponerla en riesgo, y aunque la criada no parezca estar de acuerdo, igual la prota le pidió el favor de que le abra la puerta, puesto que ella iría a confrontar a su esposo. Así es como al poco rato la vemos llegando a donde el patán de su marido, quien de inmediato se comenzó a burlar de la discapacidad de la prota al caminar, expresando que le sorprende que estando coja haya podido llegar hasta ahí. Pero bueno,
La prota no piensa dejar que las palabras del emperador la afecten, por eso sonriendo le dijo que aunque sus piernas estén disparejas, ella no piensa desviarse de su camino ninja. Y sí, al acomplejado del emperador no le gustó que la prota se mostrara fachera, siendo que en medio de la confrontación entre la prota y su esposo, vemos que el morenazo al que vimos comenzando el manga, se encuentra a un costado observándolo todo. Pero regresando con la prota, esta continuó expresando que no se rendirá en su pequeña guerra contra su esposo, ya que la herencia que dejaron sus padres los antiguos emperadores, es algo que piensa proteger con su vida. El detalle es que en eso, apareció la amante del emperador, con un abanico en su mano y toda la intención de joder a la prota, que cuando la prota vio a la Fabiola acercándose, de inmediato supo que ella era quien estaba detrás de todo el complot. Sin embargo, a la prota no le dio tiempo de hacer algo para neutralizar las pretensiones de la Fabiola, ya que la condenada se había ido muy preparada, ya ella tenía todo planeado para tomar a la prota de la mano, sembrarle un cuchillo, y tirarse al suelo simulando que la prota la apuñaló. Porque es que sí, todo esto recordemos que formaba parte del plan para dejar mal a la prota frente a la gente del reino, de allí que en principio el emperador sonriera ya que sabe que la prota ha caído en la trampa, pero el boludo no puede sonreír mucho porque se delataría, por el contrario se hizo el preocupado y de inmediato dio la orden de apresar a la prota. Que ahí en medio de todo el embrollo, vemos que el moreno no luce muy convencido de que la puesta en escena sea real, o sea él tiene sus dudas de que la prota haya en efecto apuñalado a la amante del emperador. Sin embargo, este moreno no pertenece al reino, él es un habitante de otro pueblo, así que no tiene forma de intervenir en los asuntos del emperador. Por eso en un cambio de escena vemos que la prota fue encarcelada como la propia delincuente, donde algunos esbirros del emperador se encargaron de torturarla mediante latigazos en la espalda. Cuestión que en eso pasaron varios días, la prota seguía siendo torturada, y el pueblo, quien creía en la inocencia de la prota, reclamaba fuera del palacio por su liberación. Pero claro, eso de ver al pueblo congregado afuera del palacio exigiendo que liberen a la prota, era algo que al emperador no le gustaba en lo absoluto. De hecho fue allí cuando el emperador se dio cuenta que matar a la prota no era buena idea, pues de hacerlo se ganaría el desprecio de todo el pueblo, así que bueno, en una de esas el propio emperador decidió ir a visitar a la prota en el centro de tortura. Que teniéndola frente a frente le dijo que estaba admirado debido a que a pesar de todo lo que la han torturado, ella no ha dicho nada sobre el tesoro de su familia, todo lo cual demuestra que la prota es una persona fuerte. Que ahí en medio de la conversación se lograban escuchar los alaridos del pueblo rogando que suelten a la prota, por eso el emperador aprovechó la ocasión para informarle a la emperatriz que es bastante popular, que a pesar de que intentaron desprestigiarla, el pueblo todavía la quiere, y es por ese cariño que la gente le tiene, que el emperador dijo a la prota que no la matará. Sin embargo, el desgraciado dio la orden de exiliarla a las montañas de hielo, pero no conforme con eso, el muy perro lanzó enfrente de la prota las cabezas de sus padres, que cuando la prota vio esto se estremeció y de inmediato quiso lanzarse sobre este para tronarlo a madrazos. Lamentablemente su intento de agresión fue detenido por los esbirros, quienes sometieron a la prota contra el suelo. A todo esto, el hijo de fruta del emperador sonrió satisfecho ya que con lo de las cabezas logró hacer que la prota se desespere, pero bueno, yo espero que a este emperador lo arrolle un tren o algo parecido, porque es que el nivel de crueldad con el que está actuando no se lo vi a ningún villano hasta el momento. Que obviamente la prota re frustrada y re furiosa, juró que se vengaría del patán emperador. Situación que nos lleva al espacio temporal donde inició el manga, que es con la prota en la montaña de nieve a punto de fallecer por congelamiento, siendo que en una de esas, vemos al moreno de ojos rojos un tanto cabreado por el trato que estaba recibiendo la prota del emperador, o sea él sabía que la emperatriz no se merecía ser tratada de esa forma. Por eso al notarla tirada en la nieve por donde él pasaba, no dudó en jalonear a su caballo para ir en su rescate, siendo que estas escenas fueron las que vimos al comienzo del manga, y ahora entendemos por qué el moreno de ojos rojos se interesó tanto en la prota, pues él desde hace tiempo que le venía poniendo el ojo, así que aprovechando que la waifu fue exiliada y degradada, decidió que a partir de ese momento él se encargaría de cuidarla, protegerla y amarla. Porque es que este condenado moreno no perdió el tiempo para besar a nuestra prota a pesar de que ella estaba moribunda, o sea se me hace que al menos le fuese ofrecido comida primero, pero bueno, no nos apresuremos que hay una explicación lógica para este beso repentino. Y dicha explicación nos la da el manga en la siguiente escena, donde nos cuenta el origen de todo. Ahí vemos a Dios,
bien entretenido con una olla debido a que está creando al primer ser humano del mundo, que de acuerdo a esta historia, Dios tenía pensando que los seres humanos fueran todos buenos. Sin embargo, en una de esas se coló a la olla el diablo, añadiéndole a la receta una considerable dosis de maldad, con lo cual, comenzaron a aparecer en el mundo personas buenas y personas malas. Así es como se desataron guerras, se produjeron muertes, y al final, las personas malas se volvieron contra Dios al punto en que lo mataron. Sin embargo, en su lecho de muerte Dios se fragmentó, siendo que a partir de su fragmento se crearon varias cosas, entre ellas el cielo, el tiempo, la tierra, el mar y una persona con poderes especiales. Esta persona heredó el don de Dios para curar a otras mediante un beso, y sí, resulta que esta persona en quien Dios depositó ciertos fragmentos, es nada más y nada menos que el moreno de ojos rojos. Ya se me hacía raro ese beso tan repentino y esos ojos tan rojos, ahora todo tiene sentido. Cuestión que luego del beso revive muertos, el moreno de ojos rojos se llevó a la prota en su caballo, que si me preguntan la prota no luce muy viva que digamos, pero bueno, confiemos en que el beso milagroso del moreno hará sus efectos y que la prota no se va a morir todavía. Que por otro lado vemos a los compañeros del moreno, preparando el lugar donde acamparán ya que el ambiente está muy frío como para continuar con la misión, siendo que de repente aparece nuestro moreno de ojos rojos, el cual resulta que se llama Tamón, y obviamente Tamón sorprendió a sus compañeros al llegar con una mujer entre sus brazos. Incluso su amigo de cabello naranja le comenzó a reclamar que haya llevado un cadáver al campamento, pero la verdad es que Tamón no le prestó atención al cabello de mandarina, él como si nada pasó por un costado suyo hasta meterse en una de las cabañas. Estando adentro se dirigió hasta una de las camas, allí soltó a la prota para que pudiera descansar, y al hacerlo, a su mente vino un recuerdo de cuando él estuvo en el palacio de la prota con ocasión de una negociación. Allí la prota obviamente estaba sana, sostuvo una actitud bastante firme, y aunque el moreno se quiso valer de sus encantos para salir del palacio con un buen trato, la verdad es que la prota demostró suficiente experiencia en materia de conciliación, como para no permitir que el moreno, a pesar de sus encantos, lograra irse del palacio con un trato excesivamente favorable para él. Y claro, al recordar esto, el moreno no puede evitar notar la diferencia entre aquella mujer tenaz, inteligente y valiente, con la mujer débil, vejada y estrujada la que tiene enfrente. Pero a ver, también es cierto que por muy fuerte, tenaz, inteligente y valiente que alguien sea, si lo torturan durante 7 días y encima le entregan las cabezas de sus progenitores, cualquiera estaría en la misma condición en la que está la prota. De allí que al verla tan débil, Tamón decidió darle otro beso a ver si así recupera un poco más de energía. Que sí, en esta ocasión el beso sí funcionó porque justo en eso la prota recobró la suficiente fuerza como para abrir uno de sus ojos, pero claro, al hacerlo notó que estaba por Tamón, lo cual la hizo exaltarse y alejarse del moreno. Ahí de inmediato, la prota hizo la pregunta que todas en su lugar harían, y es la de por qué el moreno la está besando. A esto, Tamón le explicó que el beso es solamente parte del tratamiento para hacer que recupere su estado de salud. Pero claro, por más que esto sea verdad, la prota no le va a creer un carrizo al moreno, por eso más bien le pidió que la lleve de regreso a la montaña de hielo, solo que Tamón respondió que no, ya que si la regresa a ese lugar va a terminar muriendo. En eso además, Tamón se acercó a la prota al punto de tomarla de la mano, y aunque la prota comenzó a gritar desesperada diciendo que solo quiere morir, Tamón solo se fijó en que la pobre tiene el cuerpo bastante malogrado por la tortura. De allí que le dijo que no se preocupe, que él no la va a torturar y que entiende sus reacciones tan a la defensiva, pues es normal que ella esté tan reactiva luego de toda la tortura a la que fue sometida. Que al escuchar estas palabras, la prota se calmó un poco, pero aún así expresó que ella ya no quiere vivir más, que lo único que quiere es que la regresen a la montaña de nieve para que pueda reunirse con sus padres en el otro mundo. Por eso vemos que la waifu tomó las manos del moreno, la llevó a su cuello, y le pidió que si no la piensa llevar a la montaña, que entonces se encargue el de su vida estrangulándole el cuello. Obviamente el moreno Tamón no quiere matar a la prota, si él quisiera eso lo hubiese dejado tirada en la montaña de hielo, que ahí además el morenazo comenzó a recordar aquella negociación que tuvo con la prota en el palacio, todo con la intención de rememorar la vez que la waifu lo venció, a ver si con eso lograba conseguir algún sentimiento que lo hiciera quererla matar, pero independientemente de que haya o no conseguido motivos para matar a la prota. El moreno le expresó que si lo hace y ella quiere que lo haga, le estaría haciendo un favor. De allí que bueno,
El moreno retiró sus manos enguantadas del cuello de la prota, seguido de lo cual se dirigió hasta sus brazos, los cuales comenzó a besar de una forma bastante apasionada, pero ya nosotros sabemos que esto simplemente tiene fines medicinales, no se hagan ideas que no son, aunque se note que el moreno disfruta al pasar sus labios sobre los brazos y piernas de la prota, y aunque la prota se incomode. La verdad es que el moreno simplemente está cumpliendo sus deberes como curandero. Cuestión que en una de esas la prota le rogó al moreno que pare, pero no, al moreno no le gustó escuchar que la prota le rogó, por el contrario él se levantó y le dijo a la ex emperatriz que no sea dócil, que ella siempre fue una mujer fuerte, y que si quiere algo que luche por ello, que se imponga como siempre lo hacía, pues eso de pedir favores y rogar no era propio de ella. Incluso si es contra él, el moreno quiere ver a la prota que le ganó aquella negociación en el pasado, pues él en el fondo admiraba a esa mujer, por eso exhortó a la prota que si no está de acuerdo con lo que está haciendo, que pelee contra él. A todo esto la prota se le quedó mirando al moreno con cierta sorpresa, pues ese tremendo regaño no se lo esperaba, sobre todo por el hecho de venir de alguien que en teoría debería ser su enemigo. En cualquier caso, era obvio que la prota todavía no está en condiciones de pelear, ella aún no supera el trauma que vivió, todavía no repone por completo sus energías, así que entendiendo esto el moreno la dejó en la cama para que pudiera descansar, y mientras tanto, él decidió salir para cazar unas cuantas iguanas. Que por otro lado vemos al emperador desgraciado, muy cómodo en el palacio de gobierno preguntándole a uno de sus subordinados si la prota murió. A esto, el subordinado le expresó que sí, que la prota está muerta ya que no hay forma de que sobreviviera sola en la montaña de hielo, sobre todo considerando el estado deplorable en el que la dejaron. Pero claro, el emperador dice que no hay que confiarse, que lo mejor era tomarle una foto al cuerpo sin vida para estar más seguros, pero el subordinado dice que no se preocupe que a esa waifu ni un milagro la salvaba. Así que bueno, siendo este el caso, el emperador procedió a preguntar por la reliquia sagrada, que es el tesoro de la familia de la prota, pero el subordinado expresa un tanto nervioso que ese tesoro todavía no lo consiguen, que lo han buscado por todos lados y no aparece, de allí que lo más probable es que alguien más se lo haya robado. Pero claro, esa posibilidad puso al emperador de muy mal humor, ya que él sabe que la reliquia estaba en posesión de la emperatriz a pocos días de su encierro y posterior exilio. De acuerdo a lo que el emperador cree, es imposible que alguien más se haya robado dicha reliquia. Por eso le dio la orden al subordinado de que siga buscando el bendito tesoro ya que éste tiene que aparecer. Así es como luego de mandarle al pobre subordinado la regañada del año, al emperador le comenzaron a dar náuseas, lo cual es bastante lógico. El patán debe de estar repodrido por dentro con toda esa maldad que anida en su interior, náuseas es lo menos que debería sentir por ser tan basura en la vida. Que de acuerdo al manga, las ganas de vomitar del emperador se debe a un ritual que le hicieron cuando lo coronaron como emperador, pero yo estoy seguro que ese malestar es por ser tan porquería, y en parte es por eso, por ser tan porquería, que no tardó mucho tiempo en acostumbrarse a la sensación de vómito corriendo por su cuerpo. De allí que en una de esas lo veamos sonriendo con una tremenda cara de psicópata ya que ha logrado aceptar la condición que lo aqueja. Tras esto, el emperador más insano de la historia se levantó y comenzó a gritar del placer ya que él se creyó la noticia de que la prota está muerta. La verdad voy a estar esperando el momento en que la prota y él se vuelvan a ver para disfrutar la cara de pendejo que va a poner. Pero bueno, por ahora me conformo con ver cómo el cuadro donde estaba un retrato del padre de la prota se desprendió repentinamente al punto de amenazar con aplastar al emperador. El muy cobarde se tuvo que mover porque si no el cuadro le rajaba la cabeza. Que ante el ruido los trabajadores del emperador fueron en su auxilio, y a la par de estos podemos observar la cara de pendejo del emperador asustado porque no entiende cómo el cuadro hizo para caerse y atacarlo, pero bueno, esto es solo un tráiler de lo que se te viene por mamahuevo. Que como era obvio, el emperador de inmediato dio la orden de botar el cuadro del padre de la prota. Sin embargo, el muy cobarde puso cara de trauma cuando al levantarse vio un cuadro de la prota, o sea luego de la experiencia con el cuadro anterior, el emperador gallina desenvainó su espada y comenzó a desquitarse con la imagen de su ex esposa, lo que claramente causó sorpresa en sus trabajadores, o sea la actitud de su jefe es la actitud de un psicópata pero bueno. Luego de unos cuantos espadazos el emperador pendejo quedó agotado y el cuadro de la prota agujereado. Sin embargo, ahí cuando parecía que todo había vuelto a la normalidad, resulta que no, pues al emperador le dio por soltar su espada, tomarse la cabeza, agacharse y gritar como la propia loca. Pero bueno,
Yo considero que no estamos para burlarnos del emperador insano, o al menos esta no es la ocasión. Les aseguro que más adelante habrá una mejor oportunidad para burlarnos de él. Por lo pronto la trama tiene su continuación en el desierto, porque es que en ese lugar se encuentra ahora el moreno de ojos rojos conjuntamente con su gente, y bueno, entre su gente vemos que carga a la prota consigo. Y bueno, con el tremendo calor que hace en el desierto la prota está considerando que mejor se hubiese quedado en la montaña de hielo, porque es que encima el atuendo que carga no le ayuda a no tener calor, pero también es verdad que todo hay que decirlo, pues aunque los métodos curativos del moreno no sean los más normales del mundo, la prota reconoce que gracias a él es que ha sanado. Pues hasta el momento no ha tomado ninguna medicina convencional y su estado de salud ha mejorado. No hay otra explicación lógica al mejoramiento de su condición que el hecho de que haya sido el moreno con sus besos. Sin embargo, el hecho de aceptar esto también significaría aceptar que el moreno resultó ser el bendecido por el quinto fragmento de Dios, y bueno, esto es algo que la prota no quiere aceptar aunque la evidencia indique que es así. Ella en su egoísmo no quiere reconocer que tiene ante sí al bendecido de Dios. Quizás sea una cuestión racista, quizás sea porque Tamón tiene nombre de fruta y es moreno, no lo sé, pero el caso es que la prota no quiere aceptar que él es el bendecido por Dios. Pero bueno, la verdad que al moreno le vale madres si la prota lo reconoce o no, él tiene claro que su misión es evitar que la prota se muera, siendo que si la tiene que besar para siempre lo hará, no importa si están en la nieve o en el desierto. Siempre que estén juntos el moreno estará disponible para besarla y curarla de cualquier enfermedad o dolencia. Que la verdad a mí me hubiese gustado que mi ex curara con los besos, esa lo único que hizo fue ponerme los cuernos, pero bueno, el caso es que luego de un tiempo andando, el moreno y su comitiva llegaron a su destino. Que ese destino se llama Amor, es la ciudad natal de Tamón, y también es algo parecida a la India pero con menos gente. En cualquier caso vemos que cuando Tamón y su gente ingresaron a la ciudad, fueron aclamados por algunos de los habitantes de la misma, pues Tamón es considerado un dios en su ciudad. Ya me imagino a cuántas personas ha curado mediante sus besos el condenado, pero bueno, lo importante aquí es que apenas llegaron, Tamón le dijo a su compañero el cabello de mandarina que se encargue de los trámites de llegada, ya que él tiene otra cosa más importante que hacer. Y aunque el pelo naranja no quería hacerse cargo, el Tamón igual se fue rápidamente en su caballo a hacer otras cositas con la prota. Así es como luego de un rato vemos a Tamón llegando a su mansión, donde fue recibido por un anciano que resulta que es uno de los mayordomos de la casa. Ahí Tamón le pregunta de inmediato si ha logrado conseguir el agua bendita que le pidió, y aunque el viejo puso cara de trauma, su respuesta fue que sí consiguió el agua. O sea, la cara del viejo no coincide con lo que dice, pero bueno, yo no soy nadie para juzgar las expresiones corporales de los demás. El caso es que en una de esas el viejo condujo a Tamón hacia la habitación donde se encuentra el agua, a lo cual, Tamón le dio la orden de que no permita que nadie más entre en la habitación, ya que él estará muy ocupado y no quiere ser interrumpido. Tras la advertencia el Tamón cerró fuertemente la puerta, y al interior de la habitación vemos que hay tremenda piscina repleta de agua hirviendo. Ante esto lo primero que hizo Tamón fue desvestirse, luego dejó a la prota en el suelo, la miró por un rato, la cargó, y se la llevó al agua para que se bañen juntitos. Que ahí en medio de eso la prota despertó, y obviamente le comenzó a pedir explicaciones al moreno sobre dónde están y qué hacen. A esto el moreno le dijo que están en su casa, más precisamente en su baño, y que bueno, como lo puede ver están por bañarse juntos. Y sí, la verdad que la explicación del moreno le resultó bastante razonable a la prota. Sin embargo, su mirada denotó asombro cuando al voltear se encontró con una daga de defensa personal colgando entre los utensilios del baño. O sea, una daga de defensa personal no es algo que suele haber en los baños. En los baños hay jabón, champú, agua, cepillos, pero no cuchillos. Pero bueno, luego de la sorpresa del chuzo, la prota se levantó y le dijo al moreno que tomó una decisión equivocada al salvarla, pero son mamadas. En lugar de preguntarle a la prota por qué dice eso, el moreno basado sonrió y de una manera bastante segura se acercó a ella para informarle que si la decisión de salvarla fue correcta o incorrecta. Eso es algo que lo decide él, no ella. Que claro, ante la actitud del moreno la prota prefirió retroceder un poco y preguntarle por su propósito al salvarla, pero el moreno en lugar de responderle lo que hizo fue mirarle el tren delantero, con lo cual, la prota fue entendiendo que lo que el moreno quiere es tenerla como su mujer, pero la verdad a la prota no le convence mucho este motivo, pues además de que ella es originaria de un pueblo enemigo. El moreno puede tener la mujer que quiera,
con lo famoso que es podría cuadrarse con Madonna si quisiera, de allí que la prota le hace saber esto, pero el moreno dice que el resto de las mujeres no son como ella, que él la quiere es a ella. Pues ella tiene experiencia, sabiduría, buen cuerpo y buen corazón, o sea todo lo que a él le gusta lo tiene la prota. El problema con esto es que la prota no quiere estar con el moreno, o al menos eso es lo que ella dice, de allí que en una de esas, la condenada agarró la daga del baño con la que amenazó rajarse el cuello. Que claro, cuando el moreno vio esto se recagó del susto, pero bueno, eso también se lo busca él por andar teniendo una daga en el baño. Ahora la prota se rajó el cuello y él va a tener que arreglárselas para evitar que se muera, lo cual luce bastante complicado si consideramos que la waifu se cortó en un área vital para el fluido de sangre, pero bueno, para eso tenemos al succionador de heridas 3000, para este moreno no hay imposibles, él sin importar de que se tratara de la arteria carótida. Igual comenzó a besar el cuello de la prota, al punto en que poco a poco fue cerrando la herida. Que ahí en medio de que el moreno se encontraba en sus respectivas labores de médico, le fue diciendo a la prota que tiene que aprender a ser más agradecida, porque es que esta ya es la segunda vez que le salva la vida. A ese ritmo habrá otra ocasión en la que ya sea demasiado tarde, así que lo mejor es que deje de estarse muriendo para que así él no tenga la necesidad de estarla reviviendo. Porque es que sí, la prota no tiene permitido morirse ya que ahora su vida le pertenece al moreno, o bueno, eso es lo que éste dice mientras la abraza. Que por otro lado vemos a una mujer de cabello rojo, la cual resulta que es la reina del pueblo y además de eso, es la mujer de Tamón, de allí que el cabello anaranjado se quisiera hacer el boludo como que no la vio, ya que sabe que ésta lo primero que haría era preguntarle por Tamón. Pero bueno, el cabeza de calabaza no se pudo escabullir de la pelirroja, así que optó por saludarla solemnemente como corresponde. El detalle es que como era previsible, la pelirroja de inmediato preguntó dónde se encontraba Tamón. A esto, el cabello de mandarina se tuvo que inventar la excusa de que Tamón está enfermo, que cuando estuvo en el palacio del otro territorio tuvo una discusión con el emperador de ese lugar, lo cual lo hizo enfermarse, así que no aguantó las ganas para irse a descansar de inmediato a su mansión. Ante esto la pelirroja sonrió diciendo que tiene sentido que su hombre se enfermara, ya que el emperador del otro territorio es un completo inútil, pero bueno, en cualquier caso la waifu dijo que como Tamón está enfermo, lo mejor que ella podría hacer es irlo a visitar para atenderlo. Esto obviamente al cabeza de naranja no le parecía un buen plan, ya que el mejor que nadie sabe que si la pelirroja visita a Tamón, lo que se conseguirá probablemente sea su novio besándose con otra, de allí que para evitar ese desenlace, el cabeza de naranja le pidió a la reina que mejor les prepare un banquete de bienvenida ya que todos están muy cansados, y ahí además él aprovechará de contarle algunos chismes que trae del otro territorio. Que en principio la pelirroja se quedó pensando en la propuesta del cabeza anaranjada, pero con eso del chisme la terminó convenciendo, de allí que olvidándose de Tamón, alzó su mano expresando que organizaría el banquete de bienvenida ya que los chismes son lo que más le gusta. Y bueno, esto hizo que el cabello de mandarina se relajara, sin embargo, por estar relajado no vio cuando la pelirroja le dio ciertas órdenes a una de sus subordinadas, la cual a su vez se llevó a uno de los recién llegados a otro lugar diferente al cual se fueron los recién llegados de la expedición. Que mientras todo esto sucede, el basado de Tamón se encuentra besando a la prota tranquilito en su cuarto, incluso la prota se comenzó a cuestionar por qué Tamón la sigue besando aun cuando ya la curó. Se supone que los besos son para sanarla, pero si ya está sana no hay motivos para seguirla besando, por eso la prota separó sus labios de los del moreno, expresándole que ya no hay necesidad de seguirla besando debido a que ya se siente a la perfección. A esto, el moreno con una mirada bastante picarona expresó que le alegra escuchar que está bien, a pesar de que ella quería todo lo contrario. Pero bueno, ahí en medio de la mirada pícara del moreno, la prota comenzó a sentir que cositas que nunca antes había sentido, pues el baboso que tenía por esposo nunca le besaba de esa forma y tampoco se comportaba cariñosamente con él, o sea, en pocas palabras su anterior esposo era un inútil en todo el sentido de la palabra. El detalle es que como la prota no está acostumbrada a sentirse así de amada, le pidió a Tamón que la deje en paz, pero Tamón no tiene pinta de que la vaya a dejar en paz, de allí que la prota le preguntó si es que acaso él se cree su dueño o qué carajos, porque a pesar de que le haya salvado la vida 2 veces, la waifu expresa que ella es la única que manda en su vida, por eso si ella se quiere ir debería dejarla. Que bueno, ante este pequeño gesto libertario de la prota, Tamón se puso a pensar sobre que la waifu puede que tenga razón, pero independientemente de esto,
A Tamón le agradó el hecho de que mostrara la actitud que ella solía tener cuando la conoció, por eso extendió su mano hacia su mejilla expresándole que ha vuelto y que la adora. Pero claro, como la prota de antes volvió, también volvió la mujer que no se deja de nadie, por eso se sacudió la mano de Tamón, y ahí mismo le expresó que mientras busca la forma de irse, lo único que le va a pedir es que la deje de besar violentamente, que bueno, a esto el moreno de ojos rojos se comprometió a no besar a la prota violentamente nunca más. A partir de ese momento los besos que le dará serán justificados y delicados. Tras esto, la prota al ver que el moreno se estaba comportando tan atento, le preguntó por qué la está complaciendo en sus peticiones y se supone que él la odia, pero el moreno dice que él no la odia, que el hecho de que hayan sido enemigos territoriales durante años no significa que la odie, todo lo contrario. El moreno dice que en los años anteriores él ni siquiera le daba importancia a la existencia de la prota. Pero bueno, desde que la conoció cambió de opinión, le comenzó a dar importancia, e incluso utilizó sus poderes para revivirla en par de ocasiones. Que ante esto, la prota le dijo a Tamón que ella en ningún momento le pidió que la reviviera, pero a ver, ya esto de que la prota le eche en cara al moreno eso de que ella no le pidió que la salvara está resultando cansón, de allí que Tamón le dijo a la prota que en lugar de estar con esa actitud suicida, lo mejor que pueden hacer es buscarle a la prota un propósito de vida para ver si así deja de estar pensando en morir. En este sentido, el moreno de ojos rojos le comenzó a sugerir a la prota distintas motivaciones para vivir, entre ellas el odio que puede tenerle a su ex esposo, la venganza hacia él, la caída del imperio, pero nada de esto parecía despertar en la prota ningún tipo de motivación. De allí que recurriendo a sus habilidades seductoras, el moreno se acercó diciéndole a la prota que si no la motiva el odio, que entonces se deje motivar por el amor. Y bueno, frente a esto vemos a la prota sonrojada por primera vez, lo cual hizo que el moreno se burlara un poco expresando que finalmente ha demostrado tener sentimientos. Así es como luego de esto, vemos que la prota se fue a descansar, sin embargo la waifu no lograba conciliar el sueño, ella todavía tenía mucho que pensar, y entre esos pensamientos vino a su memoria la vez que una horda de bichos azotaron su reino. Cuando eso ella y el patán del emperador estaban juntos, además la prota estaba a cargo de unos primitos, sin embargo, la amenaza era muy alta, y si a eso le sumamos que el encargado de defender a las víctimas era el pendejo del emperador, se podría decir que la situación era la peor posible. En cualquier caso el pendejo del emperador se quiso hacer el valiente diciendo que se encargaría de la amenaza, y así es como expresando que conocía técnicas de punzadas extraordinarias, tuvo la brillante idea de atacar al bicho de 4 patas. El detalle es que por más que apuñaló a la bestia no logró vencerla, todo lo contrario, lo que hizo fue enfurecerla al punto en que se lanzó contra la prota. Que para evitar el impacto la prota tuvo que hacer un movimiento demasiado brusco siendo que fue en ese momento que se dañó el tobillo y a partir de allí quedó coja. Sin embargo, ella sabía que a pesar de que estaba sintiendo un dolor del diablo no podía gritar, ello en vista de que si lo hacía, llamaría la atención de la bestia, la cual era ciega, pero bueno, de cualquier forma el emperador baboso se encargó de hacer el suficiente ruido como para que la bestia volteara en su dirección. Y claro, al hacerlo la bestia fue a desquitarse con el pendejo del emperador al punto en que le mandó senda patada para ver si así se le quita lo pendejo. Pero ahí en medio de la caída, lo que hizo el emperador fue demostrar que se había vuelto más pendejo, pues el muy pingüino gritó que le dolía la nariz, con lo cual, atrajo nuevamente la atención de la bestia, y aunque justo en eso se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era guardar silencio, ya era demasiado tarde, ya él había hablado en voz alta, con lo cual, la única opción que tenía para salvarse de una segunda embestida era salir corriendo, que fue lo que en efecto hizo. Lo negativo con esto es que el muy cobarde en lugar de irse afuera de la choza, lo que hizo fue esconderse en un lugar dentro de la casa, utilizando de esa forma a los refugiados como escudo. O sea, este emperador siempre ha sido un pendejo. Yo pensé que era porque el amante le había lavado el cerebro, pero ya me queda claro que siempre fue un pasguato. Obviamente en ese momento la prota no pensaba dejar que su esposo sacrificara a los refugiados inocentes con tal de salvarse el pellejo, por eso le pidió a uno de los niños que se acercara, dándole la orden de que gritara para llamar la atención de la bestia, y bueno, ella aprovecharía esto para intentarla rajar con la espada de la habitación. La prota sabe que no puede fallar ya que si lo hace, moriría el niño al cual le pidió que gritara, así es como aguantando el dolor de su tobillo encontró fuerzas suficientes para ponerse de pie y apuñalar a la bestia las veces necesarias para matarla. A todo esto,
El emperador se quedó viendo la escena con cara de pendejo, mientras la prota volteó a mirarlo con su cara ensangrentada y ojos de decepción, porque es que la actitud del emperador fue demasiado nefasta. De allí que hasta los niños presentes procedieron a mirarlo de forma despectiva, a lo cual, el emperador, como todo el llorón que es, comenzó a decir que él es el emperador y que deben respetarlo. Pero no hay nada que pueda decir el pendejo de cabello rubio para defenderse, de allí que no aguantando la presión, procedió a gritar como niñita asustada, que la verdad creo que esto es lo que mejor le sale al emperador pendejo. Cuestión que días después de este acontecimiento, el emperador pendejo se las dio de héroe frente al resto del reino, incluso el cínico modelaba a su amante en las narices de su esposa, que a mí me parece que la prota era demasiado permisiva con el emperador pendejo, yo en su lugar lo fuese mandado a la verga luego de haber visto la forma en que se comportó cuando le tocó defenderla, pero bueno, a la prota aparentemente no le importaba mucho lo que hiciera su exmarido. Ella en su lugar tenía la mirada y sus pensamientos puestos en otros asuntos más importantes. Sin embargo, la amante del emperador sí que tenía su mirada puesta en la prota, siendo que cuando la vio que estaba coja, no perdió la oportunidad para burlarse de ella al pasar por un costado suyo. Y bueno, el patán del emperador en lugar de defender a su esposa, lo que hizo fue contribuir en la causa de hacerle bullying, pero también es cierto que no podemos esperar nada de esa piltrafa. Lo único bueno en todo esto es que todo se trata de un recuerdo, una vez que la prota dejó de pensar en aquel acontecimiento, nosotros podemos dejar de seguir viendo al baboso del emperador dándosela de muy hombrecito cuando en realidad es una basura. En su lugar la prota se alivió de que todo se tratara de un simple sueño, sin embargo, ahora que recordó aquel episodio, no pudo evitar pensar si aquel niño al que le pidió que gritara sigue vivo, si se lo llevaron los militares o si renunció al mangua. La existencia del pibito es incierta, pero lo que sí es cierto es que la prota le confió en ese momento la reliquia sagrada al pibito, con lo cual, ella tiene fe de que dicha reliquia servirá para protegerlo. Y bueno, con esto también nos enteramos que la razón por la que los subordinados del emperador no encuentran la reliquia, es porque la prota se la dio al pibito del recuerdo. La verdad que fue una buena jugada de la waifu, sobre todo porque ella ya sospechaba que su esposo era un traidor. En cualquier caso, como la waifu presiente que ya no podrá dormir, prefirió levantarse un rato con el objetivo de asomarse por el balcón y tomar un poco de aire. Que en eso logró ver el mar y entendiendo que es un buen momento para morir, comenzó a iniciar las diligencias para tirarse desde el balcón. Sin embargo, nuestro buen Tamón no permitió que la prota se lanzara, él apareció justo a tiempo para evitar su caída, abrazándola de una manera más apasionada que urgente. Ahí además, el moreno de ojos rojos le dijo a la prota que ya ni de madrugada podrá dejarla sola, eso es medio descuidarse y ya está queriéndose matar, pero bueno, para tomar las cosas con humor, el moreno expresó que eso de que la prota esté queriéndose matar a cada rato, puede ser indicio de que quiere ser curada por él, a sabiendas de que él utiliza un método poco ortodoxo para hacerlo. Básicamente lo que el moreno quiso decir es que la prota se está hiriendo a propósito buscando que él la bese para curarla, y claro, ante esta afirmación picarona por parte de Tamón la prota lo que hizo fue sonrojarse, pero queda claro que el morenazo lo dijo en tono de juego, y aunque puede que tenga en parte razón, él no se va a poner a discutir seriamente un tema como ese, en su lugar optó por llevarse a la prota a otro lugar. Ya que si la deja afuera la condenada intentará lanzarse de nuevo. Así es como vemos que el moreno se llevó a la prota cargada hasta su caballo, donde le dice que se agarre fuerte, ya que la llevará a visitar un nuevo lugar. Pero bueno, mientras el moreno y la prota cabalgan, el mangua decidió mostrarnos un recuerdo de hace 5 años. Allí vemos a Tamón sudando debido a que comenzó a presentar una fiebre tremenda. Dicha fiebre tenía que ver con el hecho de que el moreno comenzó a presentar cambios en su cuerpo, los cuales estaban asociados a que estaba adquiriendo los dones de Dios, que ya sabemos que son los que le permiten curar a las personas besando. En ese sentido el moreno comenzó a calmar sus síntomas al buscarse diferentes mujeres con las cuales besarse, sin embargo, llegó un momento en que el olor de las mujeres le resultaba repugnante, fue allí, mientras el moreno salía para respirar un poco, cuando el moreno cayó en cuenta que la única mujer cuyo olor no le resultaba repugnante era la prota. Y bueno, regresando al presente el moreno va entendiendo la razón por la que la prota es la única mujer a la que no aborrece, que ahí en medio del camino, la prota le preguntó al moreno dónde se encuentran, a lo cual, Tamón le informó que ese de ahí es su bosque personal, porque sí, para quienes no lo sabían los morenos tenemos bosques personales,
Es una de las ventajas de ser morenos, nos adueñamos de algunos bosques. Que en una de esas llegó un momento en que el moreno detuvo el caballo, y le dijo a la prota que le diera la mano para que la condujera a partir de ese momento. A esto la prota expresó que ella es lo suficientemente capaz como para caminar por sus propios medios, pero el moreno de ojos rojos le dijo que caminar por ese bosque no es tan sencillo. Llega un momento en que tus piernas pierden el control, así que lo mejor es que él se asegure de sostenerla mientras sea posible. Y bueno, tomando a la prota de una forma un tanto romántica, el moreno de ojos rojos le dice que será mejor que este vídeo llegue a los 8000 likes para que tenga segunda parte. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, Dios los bendiga, no hagan spam y síganos en Facebook.